Nos toca un capítulo un poco complicado. Vamos a ver, es el capítulo 39 de La Cruz Ardiente, que se llama En la Gruta de Cupido. ¿Crees que compartirán el lecho? Jamie no había alzado la voz, pero tampoco hizo ningún esfuerzo para bajarla. Por suerte, estábamos en un extremo de la terraza, donde la pareja nupcial no podía oírnos. No obstante, varias cabezas se volvieron hacia nosotros. Ninian Bell Hamilton nos miraba sin el menor disimulo. Le dediqué una sonrisa. Al anciano escocés, agitando mi abanico cerrado a modo de saludo, mientras le daba a mi marido un codazo en las costillas. Bonita cosa para que un sobrino respetuoso piense de su tía, le dije por lo bajo. Él se puso fuera de mi alcance y enarcó una ceja. ¿Qué tiene que ver el respeto con esto? Ya estarán casados y los dos han cumplido de sobra la mayoría de edad, añadió con una gran sonrisa dirigida a Ninian, que se había puesto rojo por intentar sofocar la risa. Yo ignoraba cuántos años tenía Duncan, Inés, pero le calculaba unos 55. En cuanto a Yocasta, la tía de Jamie, debía de sacarle por lo menos 10. Por encima de las cabezas de la muchedumbre, podía ver la cabeza de Yocasta, que aceptaba graciosamente los saludos de los amigos y vecinos al otro lado de la terraza. Era una mujer alta y llevaba un vestido de lana de color rojizo, con una elegante cofia de encaje blanco a modo de corona, sobre la prominente estructura ósea de los Mackenzie. La flanqueaban enormes floreros de piedra con varas de oro secas. Ulises, el mayordomo negro, montaba guardia junto a su hombro, muy digno, con su peluca y su librea verde. Era, innegablemente, la reina de la plantación River Ram. Me puse de puntillas buscando a su consorte. Aunque Duncan era algo más bajo que Yocasta, también tendría que poder verlo desde allí. Yo lo había visto antes, vestido con unas galas de las Highlands. Tenía aspecto deslumbrante, aunque muy tímido. Estiré el cuello, aferrándome del brazo de Jamie para no perder el equilibrio. Él me sujetó por el codo. ¿Qué buscas, Asenaj? A Duncan. ¿No debería estar con tu tía? A simple vista, nadie habría adivinado que Yocasta era ciega, que los grandes floreros le servían para orientarla, y que Ulises estaba allí para susurrarle al oído el nombre de quien se aproximaba. Vi que su mano izquierda ascendía a tocar el aire vacío y se retiraba. No obstante, su cara no se alteró. Saludó al juez Henderson con una sonrisa y le dijo algo. «¿Puede haber huido antes de la noche de boda?», sugirió Ninian, levantando el mentón y las cejas en un esfuerzo por mirar sobre la muchedumbre sin empinarse. A mí, en su lugar, la perspectiva me pondría algo nervioso. Su tía es muy buena moza, Fraser, pero si quisiera, podría congelarle los cojones al rey de Japón. Jamie contrajo la boca. Duncan podría estar en un aprieto. Sea cual sea el motivo, comentó, esta mañana ha ido 4 veces al excusado. Ante eso, fui yo quien enarcó las cejas. Duncan padecía de estreñimiento crónico. De hecho, yo le había traído un paquete de hojas de cena y raíces de cafeto, pese a los groseros comentarios de Jamie sobre lo que se debía regalar en la noche de bodas. El novio debía estar más nervioso de lo que yo pensaba. No creo que suponga ninguna sorpresa para mi tía, que ya ha tenido 3 maridos, dijo Jamie, respondiendo
a un murmullo de Hamilton. Para Duncan, en cambio, será la primera vez. Eso asusta a cualquiera. Recuerdo mi propia noche de bodas. Me miró con una gran sonrisa. Sentí que el calor me subía a las mejillas. Yo también la recordaba, muy vívidamente. ¿No crees que hace mucho calor aquí? Desplegué mi abanico en un arco de encaje color marfil para agitarlo contra mis mejillas. ¿De veras?, se extrañó él, siempre sonriente. No me había percatado. Duncan sí, intervino Ninian, y frunció los labios arrugados para contener la risa. La última vez que lo he visto sudaba como un budín cocido al vapor. En realidad hacía un poco de frío, pese a las tinas de hierro fundido llenas de brasas, que despedían un dulce olor a leña de manzano en las esquinas de la terraza. Empezaba la primavera, y los prados estaban frescos y verdes, así como los árboles que bordeaban el río. Pero el aire matinal aún tenía el filo del invierno. En las montañas aún era invierno, de hecho. En el trayecto hacia Riverdale habíamos encontrado nieve bastante al sur, en Wilford, aunque los narcisos y el azafrán asomaban con valentía a través de ella. Aquel día de marzo era claro y luminoso. En todo caso, por la casa, la terraza, el prado y el jardín pululaban los invitados a la boda, luciendo sus galas como mariposas fuera de temporada. Las nupcias de Yocasta serían el acontecimiento social del año en lo que a la sociedad de Cape Fear concernía. Calculé no menos de 200 invitados que provenían de sitios tan distantes como Halifax y Edenton. Ninian bajó la voz para decirle algo a Jamie en gaélico, al tiempo que me miraba de reojo. Mi marido respondió con un comentario de elegante fraseología, pero contenido sumamente grosero, y me sostuvo la mirada con expresión anodina mientras el caballero mayor se ahogaba en risa. Lo cierto es que por aquel entonces yo entendía el gaélico bastante bien, pero hay ocasiones en las que se impone la prudencia. Extendí mi abanico para disimular mi expresión. En realidad, se requería alguna práctica para conquistar la elegancia del abanico, pero resultaba una herramienta social muy útil para quien, como yo, padecía la maldición de una cara transparente. No obstante, hasta los abanicos tienen sus límites. Volví la espalda a esa conversación que amenazaba con degenerar aún más, y me inspeccioné los alrededores en busca del novio ausente. Quizás Duncan estuviera de verdad enfermo y no solo de los nervios. En ese caso, debía echarle un vistazo. Fedra, ¿has visto esta mañana al señor Inés? La criada de Yocasta, que pasaba volando cargada de manteles, se detuvo en seco. No lo he visto desde el desayuno, señora, respondió moviendo la cabeza pulcramente cubierta por una cofia. ¿Qué aspecto tenía? ¿Ha comido bien? El desayuno se alargaba durante varias horas. Los invitados, que residían en la casa, se servían del aparador y comían a voluntad. Si algo afectaba a los intestinos de Duncan, quizás sería más por los nervios que por el botulismo, pero algunas de las salchichas que había visto en el aparador me parecieron de lo más sospechosas. No, señora, ni un bocado. Fedra arrugó la suave frente, pues le tenía afecto a Duncan. La cocinera ha tratado de tentarlo con un rico huevo revuelto, pero él se ha limitado a negar con la cabeza. Estaba muy pálido. Eso sí, ha bebido una taza de ponche de ron, añadió, como si la idea la animara un poco. Sí, eso le asentará el estómago, comentó Ninian, que lo había oído. No se preocupe, señora Clare. Duncan estará bien.
Fedra me hizo una reverencia y continuó hacia las mesas instaladas bajo los árboles, con el delantal almidonado flameando ante la brisa. El frío aire de primavera traía suculentos aromas de cerdo asado, las nueces despedían nubes fragantes allí donde las patas de venado, los corderos, las aves giraban por docenas en sus asadores. Mi estómago protestó, a pesar de las ataduras del corsé. Ni Jamie ni Ninian parecían percatarse, pero me alejé discretamente un paso para inspeccionar el prado que se extendía desde la terraza hacia el embarcadero. No estaba muy segura de las virtudes del rom, mucho menos cuando se bebía con el estómago vacío. Claro que Duncan no sería el primero en aproximarse al altar en estado de embriaguez avanzadas, pero incluso así, Brianna, radiante con su vestido azul como el cielo primaveral, estaba de pie junto a una de las estatuas de mármol que adornaban el prado, con Jamie sobre la cadera, enfrascada en su conversación con Gerald Forbes, el abogado. Ella también llevaba un abanico, pero le estaba dando un uso mejor que el habitual. Jamie se había apoderado de él y mascaba el mango de marfil con una expresión de concentración en la carita rubicunda. Claro que Brianna no necesitaba tanto como yo dominar la técnica del abanico, pues había heredado de Jamie, la habilidad de esconder todos sus pensamientos tras una máscara de grata dulzura. En ese momento la llevaba puesta. Eso me dio una idea de la opinión que merecía el señor Forbes. ¿Y Roger dónde estaría? Algo más temprano lo había visto con ella. Cuando quise preguntar a Jamie qué opinaba sobre esa epidemia de maridos desaparecidos, descubrí que él se había contagiado. Ninian Hamilton estaba conversando con otra persona. El sitio que había a mi lado lo ocupaban ahora un par de esclavos que se tambaleaban bajo sendas damajuanas de coñac, que llevaban rumbo a la mesa de los refrigerios. Me apresuré a apartarme. Jamie había desaparecido entre la muchedumbre como un urogallo en el brezal. Giré despacio mientras lo buscaba con la vista por la terraza y los prados, pero no había ni rastro de él entre el gentío. Como el fulgor del sol me hacía entonar los ojos, usé una mano a modo de visera. Después de todo, mi marido no era de los que pasan desapercibidos, como todo escocés con sangre de gigante vikingos en las venas. Era tan alto que su cabeza y sus hombros asomaban por encima de la mayoría. Su pelo captaba el sol como bronce pulido. Por si fuera poco, ese día se había puesto sus mejores galas. Una manta de tartán negro y carmesí, la chaqueta y el chaleco grises y los calcetines más vistosos que jamás llevaran las pantorrillas de un escocés. Debería destacar como una mancha de sangre sobre un algodón limpio. No lo veía por ningún lado, pero mientras lo buscaba, divisé una cara familiar. Bajé la terraza para abrirme paso entre los grupos de invitados. «Señor McLennan». Este se volvió hacia mí con una expresión de sorpresa, pero de inmediato sonrió con cordialidad. «Señora Fraser». «Qué placer verlo», estreché la mano. «¿Cómo está usted?» Se lo veía mucho mejor que la última vez. Limpio y adecentado, con traje oscuro y un sombrero sencillo. Aún así, tenía las mejillas hundidas y una sombra detrás de los ojos que ni siquiera desapareció con la sonrisa. «Pues, bastante bien, señora, bastante bien». «¿No está? ¿Dónde vive ahora?» Era más delicado que preguntar «¿Cómo es que no está en la cárcel?». Como no era tonto, respondió a las dos preguntas. «Es que su marido tuvo la amabilidad de escribir al señor Ninian». Señaló con la cabeza delgada la figura de Ninian Bell Hamilton, que estaba enzarzado en una acalorada discusión.
y le explicó mis dificultades. Este caballero es gran amigo de la regulación y también del juez Henderson. Negó con la cabeza, con los labios ahuecados en un gesto de desconcierto. No sabría decir cómo fue, pero el señor Ninian fue a recogerme a la cárcel y me llevó a su propia casa. Y allí estoy en la actualidad. Ha sido muy bondadoso. Hablaba con evidente sinceridad, pero también con cierta abstracción, y luego se quedó en silencio. Aún me miraba, aunque sus ojos estaban en blanco. Busqué algo que decir con la esperanza de traerlo al presente. Un grito de Ninian lo arrancó del trance, ahorrándome el trabajo. Abel se disculpó cortésmente para auxiliarlo en su discusión. Continué paseando por el prado e intercambiando saludos con los conocidos por encima de mi abanico. Me alegraba haber visto de nuevo a Abel y haber comprobado que estaba bien, al menos físicamente, pero no podía negar que me provocaba cierto escalofrío. Tenía la sensación de que poco le importaba dónde residiera su cuerpo. Su corazón había quedado en la tumba de su esposa. Me pregunté por qué lo habría traído Ninian. La boda le haría recordar la suya como a todo el mundo. Aunque el sol se había elevado lo suficiente como para entibiar el aire, me estremecí. El pesar de McLennan me recordaba demasiado a los días posteriores a Culloden, cuando yo había retornado a mi propio tiempo, convencida de que Jamie había muerto. Conocía demasiado bien esa inercia del corazón, la sensación de caminar como sonámbulo a través de los días, el yacer en la noche sin descanso, con los ojos abiertos, en un vacío que no era la paz. La voz de Yocasta flotó desde la terraza, llamando a Ulises. Había perdido a 3 maridos y ahora estaba a punto de tomar un cuarto. Por ciega que fuera, en sus ojos no había ausencia de vida. ¿Significaba eso que ninguno de sus maridos le había interesado mucho? ¿O solo que era una mujer muy fuerte capaz de sobreponerse una y otra vez? Yo también lo había hecho una vez, por Brianna. Pero Yocasta no tenía hijos, al menos ahora. ¿Acaso los había tenido en otros tiempos? ¿Había apartado el dolor de un corazón destrozado para vivir por un hijo? Me sacudí, tratando de dispersar esos pensamientos melancólicos. Después de todo, la ocasión y el día eran para celebrar. Los tejos del bosquecillo estaban en flor. Mirlos y cardenales en celo revoloteaban entre ellos como papel picado, enloquecidos por el cortejo. Pues claro, decía una mujer con tono de autoridad, pero si comparten la casa desde hace meses. Sí, es cierto, confirmó una de sus compañeras con aire de duda, pero nadie lo diría al verlos. Mujer, si apenas se miran, quiero decir. Claro que ella no puede mirarlo, ciega como está, pero cualquiera diría... Los pájaros no eran los únicos, pensé divertida. En toda la reunión reinaba un efecto de savia en ascenso. En la terraza se veían grupos de muchachos que cotilleaban como gallinas mientras los hombres se paseaban con aire de indiferencia frente a ellas, vistosos como pavos reales con sus ropas de fiesta. No sería sorprendente que de esa celebración resultaran unos cuantos compromisos y más de un embarazo. Había sexo en el aire. Se percibía bajo las embriagadoras fragancias de las flores primaverales y la comida. Estaba libre de melancolías, pero aún sentía la fuerte necesidad de encontrar a Jamie. Recorrí todo el prado, por un lado y por el otro, sin ver señales de él entre la casona y el muelle, donde los esclavos, con librea, aún recibían a los últimos invitados que llegaban por el río. Entre los que aún faltaban,
y llevaba mucho retraso, por cierto, se encontraba el sacerdote que debía oficiar la boda. El padre Leclerc era jesuita. Viajaba desde Nueva Orleans a una misión próxima a Quebec, cuando Yocasta lo sedujo con una sustanciosa donación a la Compañía de Jesús, apartándolo del estricto sendero del deber. Aunque el dinero no compre la felicidad, se trata de un artículo bastante útil. Al echar un vistazo en la dirección opuesta, me quedé petrificada. Ronnie Campbell. A un lado me hizo una reverencia. Alcé mi abanico a modo de respuesta, pero estaba demasiado distraída como para hablarle. Si bien no había encontrado a Jamie, acababa de ver el probable motivo de su abrupta desaparición. Farquhar Campbell, el padre de Ronnie, subía por el prado desde el embarcadero, acompañado por un caballero que vestía los colores rojo y beige del ejército de su majestad. Su segundo compañero lucía uniforme de marina. Era el teniente Wolfe. Verlo fue una desagradable sorpresa. El teniente Wolfe no era mi personaje favorito. En realidad no era querido por nadie que lo conociera. Me pareció razonable que lo hubiesen invitado, pues la Marina de Su Majestad era la principal compradora de la producción de River Rum. Maderas, brea y trementina. Y el teniente Wolfe, su representante en tales asuntos. Además, era posible que Yocasta lo hubiera invitado también por motivos más personales. En cierta ocasión, el teniente le había propuesto matrimonio. No porque ella le inspirara deseo alguno, según había hecho notar secamente la dama, sino para apoderarse de River Rum. Sí, era fácil imaginarla disfrutando de la presencia del teniente en la fiesta. Duncan, que por naturaleza no era dado a motivos ulteriores y manipulaciones, seguramente no disfrutara con ello. Farquhar Campbell me había visto y venía hacia mí entre la multitud con las fuerzas armadas a remolque. Levanté mi abanico y realicé los ajustes faciales necesarios para una conversación cortés, pero el teniente, para gran alivio mío, divisó a un sirviente que llevaba una bandeja con copas y partió en su persecución, abandonando a su acompañante por un refrigerio. El otro militar le echó un vistazo, pero siguió responsablemente detrás de Farquhar. Yo le eché un vistazo, pero no me sonaba de nada. Estaba segura. De la partida del último regimiento escocés durante el otoño, era raro ver una casaca roja en la colonia. ¿Quién podía ser este? Una vez fija las facciones en lo que pretendía ser una simpática sonrisa, me sumergí en una reverencia formal, extendiendo mis faldas bordadas para lucirlas mejor. Señor Campbell, miré con disimulo detrás de él, pero por suerte el teniente Wolfe había desaparecido en busca de sustento alcohólico. A su servicio, señora Fraser. Farquhar respondió, doblando graciosamente las rodillas. Era un anciano que parecía disecado. Como de costumbre, vestía con discreción. Paño negro, con un pequeño estallido de volantes en el cuello, como única concesión a las festividades. Él también miró sobre mi hombro, con leve gesto de intriga. Me ha parecido ver... Creía haber visto a su marido junto a usted. Oh, pues, creo que se ha ausentado. Desvié con delicadeza el abanico hacia los árboles, donde se levantaban las letrinas, separadas de la casa, por un biombo de pequeños pinos blancos a una distancia prudente. Ah, comprendo, sí, carraspeó Campbell. Luego indicó al hombre que lo acompañara. Señora Fraser, permítame presentarle al mayor Donald MacDonald.
El mayor MacDonald era un caballero de nariz aguileña, por lo demás bastante apuesto, de unos 30 y muchos años. Tenía la cara curtida y el porte erguido del militar de carrera, y una sonrisa agradable, desmentida por los penetrantes ojos azules del mismo matiz claro y vívido que el vestido de Briana. «A su servicio, señora», se inclinó con mucha elegancia. «¿Me permite decirle cuánto le favorece ese color?» «Se lo permito», dije relajadamente un poco. «Gracias». El mayor acaba de llegar de Cross Creek y le he asegurado que esta sería la mejor oportunidad para establecer relación con sus compatriotas y familiarizarse con la zona. Farquhar abarcó la terraza con un ademán que englobaba a quién es quién de la sociedad escocesa residente en Cap Fair. «Y por cierto», dijo el mayor muy cortés, «no había oído tantos apellidos escoceses desde mi último viaje a Edimburgo. El señor Campbell me ha dicho que su marido es sobrino de la señora Cameron, o la señora Innes, debería decir». «Sí, ¿se la han presentado ya?» Miré hacia el otro lado de la terraza y aún no había señales de Duncan, mucho menos de Roger o Jamie. ¡Demonio! ¿Dónde estaban todos? ¿Reunidos en la letrina para una conferencia cumbre? «No, pero estoy muy deseoso de presentarle mis cumplidos. El difunto señor Cameron era medio pariente de mi padre, Robert MacDonald de Strongway». Inclinó respetuosamente la peluca en dirección a la pequeña construcción de mármol blanco que se levantaba a un extremo. El mausoleo que albergaba los restos de Héctor Cameron, por casualidad, su marido, ¿tiene alguna vinculación con los Fraser de Lovat? Gruñí para mis adentros al reconocer la telaraña escocesa que estaba tejiendo. Cuando dos escoceses se conocen, invariablemente comienzan por lazar hebras de investigación, hasta adherir suficientes líneas de parentesco y vinculación como para formar una útil red de trabajo. Yo tendría que enredarme en los pegajosos hilos de familias y clanes hasta acabar como una gorda y jugosa mosca, atrapada por completo y a merced de quien me interrogaba. No obstante, gracias a esos conocimientos, Jamie había sobrevivido durante años a las intrigas de la política francesa y escocesa, deslizándose de manera precaria a lo largo de esas hebras secretas, al tiempo que se mantenía fuera de las trampas de lealtad y traición que habían condenado a tantos otros. Me dispuse a prestar atención, luchando por localizar a este MacDonald entre tantos otros militares de su especie. Los MacDonald de Kippock, los MacDonald de las Islas, los MacDonald de Clanarall, los MacDonald de Sleat. ¿Cuántos MacDonald habría? Me lo pregunté con cierta irritación. Con uno o dos bien podíamos arreglarnos, sin duda. Los MacDonald de las Islas, evidentemente, la familia del mayor, era originaria de la isla de Harris. Mantuve un ojo alerta durante todo el interrogatorio, pero Jamie se había evaporado. Farquhar Campbell no era mal jugador, por cierto. Parecía estar disfrutando con esa partida verbal. Sus ojos brunos iban del mayor a mí, con expresión divertida. La diversión se convirtió en sorpresa al terminar yo un análisis bastante confuso del linaje de Jamie por vía paterna, en respuesta al experto catecismo del mayor. ¿Que el abuelo de su marido era Simon Lord Lovat?, exclamó Campbell. ¿El viejo zorro?
Había elevado la voz con cierta incredulidad. Pues, sí, confirmé algo intranquila. Supuse que usted lo sabría. Vaya, dijo Farquhar. Parecía haberse tragado una ciruela empapada en coñac, sin percatarse de que aún conservaba la pepita. Sabía, sí, que Jamie era jacobita perdonado, pero al parecer, Yocasta no había mencionado su estrecha vinculación con el viejo zorro, ejecutado como traidor por su papel en el alzamiento de Estuardo. En esa ocasión, la mayoría de los Campbell había combatido por el bando del gobierno. Sí, dijo MacDonald, sin prestar atención a la reacción de Campbell, con el ceño algo fruncido por la concentración. Tengo el honor de conocer un poco al actual Lord Lovat. Entiendo que el título le ha sido devuelto, ¿verdad? Y se dirigió a Campbell. Me refiero a Simon el Joven, que armó un regimiento para luchar contra los franceses en ¿el año 58? No, en el 57. Eso es, 57. Hombre gallardo y excelente soldado. Y vendría a ser el sobrino de su marido, no, su tío. Medio tío, aclaré. Simon el Viejo se había casado 3 veces y no ocultaba a sus bastardos, entre los cuales se contaba al padre de Jamie. Pero no había necesidad de señalarlo. MacDonald asintió con la cara iluminada por la satisfacción de haber completado el puzzle. La de Farquhar se relajó un poco al saber que la reputación familiar estaba tan rehabilitada. Papista, desde luego, añadió MacDonald, pero excelente soldado a pesar de eso. Y hablando de soldados, lo interrumpió Campbell, ¿sabe usted? Lancé un suspiro de alivio que hizo crujir las ataduras de mi corsé, pues el caballero guió suavemente al mayor análisis de algún acontecimiento militar pasado. Al parecer, MacDonald no estaba en activo, sino retirado, y percibiendo la mitad de la paga como tantos otros. A menos que la corona requiriera de sus servicios, tenía libertad de husmear por las colonias en busca de ocupación. La paz era dura para los militares de carrera. No tienes más que esperar, pensé, con un pequeño escalofrío de premonición. En 4 años, o menos, el mayor estaría bastante ocupado. Con el rabillo del ojo capté un destello de tartán. Me volví a mirar, pero no era ni Jamie ni Duncan. Aún así, había un misterio menos. Era Roger, moreno y apuesto, con su falda escocesa. Al ver a Brianna, se le iluminó la cara y alargó el paso. Ella giró la cabeza, como si percibiera su presencia, y también pareció iluminarse. Roger llegó a su lado sin prestar la menor atención al caballero que la acompañaba. Le dio un sonoro beso en los labios y luego extendió los brazos hacia Jamie y dejó caer otro beso en su cabecita pelirroja. Volví entonces a mi conversación, pero Farquhar Campbell llevaba algún tiempo hablando sin que yo tuviera la menor idea de lo que había dicho. Al ver mi desconcierto, sonrió con cierta ironía. Debo ir a presentar mis respetos a otras personas, señora Fraser, dijo. Si me lo permite, la dejaré en la excelente compañía del mayor. Después de tocarse cortésmente el sombrero, serpenteó hacia la casa, quizá con la intención de rastrear al teniente Wolfe para impedir que se guardara la plata en el bolsillo. El mayor, así abandonando a mi presencia, buscó algún tema de conversación adecuado y cayó en la pregunta más común entre las personas que acababan de conocerse. ¿Usted y su marido llevan mucho tiempo en la colonia, señora? No mucho, respondí. Unos 3 años. Vivimos en un pequeño asentamiento
Apartado, señalé con el abanico las invisibles montañas del oeste, en un lugar llamado Cerro de Fraser. Ah, sí, lo he oído mencionar. Un músculo se contrajo en su boca. Me pregunté, intranquila, ¿qué le habrían comentado? El alambique de Jamie era un secreto a voces en los territorios apartados entre los colones escoceses de Cape Fear. Más aún, delante de nosotros, junto a los establos, había varios toneles de whisky sin añejar que constituían el regalo de bodas de Jamie. Pero yo confiaba que no lo fuera tanto como para que un militar recién llegado ya hubiera sabido de él. Dígame, señora Fraser, después de una breve vacilación se lanzó de cabeza. ¿Hay mucho faccionalismo en su zona? ¿Faccionalismo? No mucho. Desvié una mirada cautelosa hacia el mausoleo de Héctor Cameron, donde Herman Husband, con el traje gris oscuro de los cuaqueros, se destacaba como un borrón contra el puro mármol blanco. La palabra faccionalismo era el código con que se designaban las actividades de hombres como Husband y James Hunter, los reguladores. En diciembre, la acción miliciana del gobernador había sofocado las manifestaciones violentas, pero la regulación era todavía una olla que hervía a fuego lento, bajo una tapa muy ajustada. En febrero, Husband había sido arrestado y encarcelado por un breve período, a causa de sus panfletos, pero esa experiencia no ablandó su actitud ni su lenguaje. En cualquier momento se podía producir un desborde. «Me complace saberlo, señora», dijo MacDonald. «¿Están ustedes bien informados en ese lugar tan remoto?» «No mucho. Bonito día, ¿verdad? Este año hemos tenido mucha suerte con el tiempo. ¿Ha tenido usted un viaje cómodo? Venir desde Charleston en este momento del año, el barro». «Ya lo creo, señora. Sufrimos algunas pequeñas dificultades, pero no más que...» Mientras hablaba, el mayor me evaluaba sin tapujos, apreciando el corte y la calidad de mi vestido, las perlas que llevaba en el cuello y en las orejas, préstamo de Yocasta, y los anillos de mis dedos. Yo conocía ese tipo de mirada. No había en ella rastro alguno de libertinaje ni seducción. Simplemente estaba juzgando mi posición social, así como la prosperidad e influencia de mi marido. Eso no me ofendió. Después de todo, yo estaba haciendo lo mismo con él. Era educado y de buena familia. Eso resultaba evidente por su rango, y el pesado sello que lucía en la diestra lo confirmaba. Sin embargo, en cuanto a su aspecto, no lo parecía. Su uniforme estaba gastado en las costuras, y sus botas, aunque bien lustradas, se veían bastante raídas. Ligero acento escocés, con un dejo de guturalidad francesa, experiencia en las campañas continentales, había desembarcado en la colonia hacía muy poco tiempo. Estaba demacrado por una enfermedad reciente, y el blanco de los ojos mostraba el leve tinte de la ictericia común a los recién llegados, que tendían a contraer todo tipo de enfermedades, desde la malaria al dengue, una vez expuesto a los gérmenes que pululaban en los charcos de las ciudades costeras. «Dígame, señora Fraser», empezó el mayor. «No me insulta solo a mí, señor, sino a todos los hombres honorables aquí presentes». La voz aguda de niña Bell Hamilton resonó en una pausa de la conversación general. Todas las cabezas del prado giraron hacia él. Estaba frente a frente con Robert Barlow, hombre al que habían presentado un rato antes. Recordé vagamente que era comerciante de Edenton o de New Bern, posiblemente. Era un hombre corpulento y no parecía habituado a que lo contradijeran. En ese momento se estaba burlando de Hamilton. «¿Reguladores lo llama usted
alborotadores y presidiarios? ¿Usted sugiere que esa chusma tiene sentido del honor? No lo sugiero, lo afirmó. Lo afirmo como realidad y como tal lo defenderé. El anciano caballero, muy erguido, tanteó en busca de su espada. Por fortuna no iba armado, como tampoco lo estaba ninguno de los caballeros presentes, dado lo amistoso de la reunión. No sé si ese hecho influyó en la conducta de Barlow, pero en todo caso rió con tono despectivo y volvió la espalda a Hamilton, como para alejarse. El anciano escocés inflamado le asestó acto seguido un puntapié en el trasero. Cogido por la sorpresa, Barlow perdió el equilibrio y cayó a 4 patas con los faldones de la chaqueta, cubriéndole ridículamente las orejas. Todos los espectadores rompieron en una carcajada. Cualesquiera que fuercen sus opiniones políticas, así alentado Ninian se infló como un gallo pigmeo y rodeó a su caído adversario para apostrofarlo desde delante. Yo podría haberlo advertido de que cometía un error táctico, pues veía la cara de Barlow, carmesí de cólera y mortificación, y con los ojos desorbitados. Después de levantarse con torpeza, se arrojó como un bramido contra el menudo anciano y lo derribó. Los dos rodaron por el césped, agitando puños y faldones, entre los gritos de aliento de los espectadores. Los invitados acudieron precipitadamente desde el prado y la terraza para ver qué sucedía. Abel McLennan se abrió paso entre el gentío con la obvia intención de ofrecer apoyo a su protector. Como Richard Caswell lo sujetó por un brazo para impedírselo, él giró en redondo y lo empujó, haciéndole perder el equilibrio. James Hunter, encendida de gozo, la cara enjuta, tendió una zancadilla a Caswell, que cayó sentado en el césped, con cara de sorpresa. Su hijo George dejó escapar un aullido de indignación y golpeó a Hunter en los riñones. El atacado se dio vuelta y le asestó un manotazo en la nariz. Varias señoras chillaban, no todas de horror. Una o dos parecían estar animando a Ninian Hamilton, quien estaba momentáneamente ahorcada sobre el pecho de su víctima, y trataba de acogotarlo, aunque sin mucho éxito debido al grueso de su cuello y al volumen de su corbatón. Yo buscaba como loca a Jamie, o a Roger, o a Duncan. Condenados hombres, ¿dónde se habían metido? George Caswell cayó hacia atrás, sorprendido, con las manos contra la nariz que goteaba sangre sobre la pechera de su camisa. Dwight Buchanan, uno de los yernos de Hamilton, avanzaba con aire decidido por entre la multitud, ya con intención de apartar a Barlow, a su suegro, ya para asistirlo en un intento de asesinar al hombre. «¡Oh, demonios!», murmuré. «Sosténganme esto». Después de plantar mi abanico en las manos del mayor MacDonald, recogí mis faldas dispuesta a entrar en el alboroto en cuanto decidiera a quién golpearía primero. ¿Y dónde? Para lograr el mayor efecto. ¿Quiere usted que los detenga? El mayor, que disfrutaba del espectáculo, pareció decepcionado ante la perspectiva, pero también resignado a cumplir con su deber. Ante mi sorprendido gesto de afirmación, desfundó la pistola y la apuntó al cielo y disparó al aire. El estallido fue lo bastante ruidoso como para callar por un instante a todos. Los combatientes quedaron petrificados. En medio de esa pausa, Hermon Husband se abrió paso hacia el lugar de la escena. «Amigo Ninian», dijo cordialmente, «amigo Buchanan, permitidme». Asió al anciano escocés por ambos brazos para levantarlo en vilo, separándolo de Barlow. Luego clavó a James Hunter una mirada de advertencia. El hombre emitió un audible
pero se retiró unos pasos. La menor de las señoras Caswell, mujer dotada de sentido común, ya había retirado a su marido del campo de batalla y le estaba poniendo un pañuelo en la nariz. Dwight Buchanan y Abel McLennan sujetaron a la niña en Hamilton por ambos brazos y se lo llevaron hacia la casa, haciendo ostentosos esfuerzos por retenerlo, aunque era evidente que cualquiera de ellos podría haberlo cargado por sí solo. Richard Caswell se había levantado sin ayuda, aunque parecía bastante ofendido. No se mostraba dispuesto a golpear a nadie. Con los labios apretados en desaprobación, sacudía la hierba seca de su chaqueta. ¿Su abanico, señora Fraser? Arrancada de mi evaluación del conflicto, descubrí que el mayor MacDonald me lo ofrecía de buenas maneras, muy complacido consigo mismo. Gracias. Lo miré con cierto respeto. Dígame, mayor, ¿siempre lleva consigo una pistola cargada? Ha sido un descuido, señora, respondió con gesto anodino, pero quizás afortunado. ¿Verdad? Ayer estuve en la ciudad de Cross Creek. Como debía volver a la plantación del señor Farquhar Campbell, después de oscurecer y sin compañía alguna, me pareció mejor tomar precauciones, señaló con la cabeza sobre mi hombro. Señora Fraser, ¿quién es ese individuo mal afeitado? Parece hombre de agallas, pero, pese a sus modales, deficientes. ¿Es posible que ahora sea quien se lía a golpes? Me di la vuelta. Hermon Husband estaba frente a frente con Barlow, con el sombrero redondo y negro inclinado hacia atrás, y la barba erizada de agresividad. Barlow se mantenía en sus 13, rojo y ceñudo, pero lo escuchaba con los brazos bien cruzados contra el pecho. Hermon Husband es cuaquero, expliqué en tono de leve reproche. No, él no recurrirá a la violencia, solo a las palabras. Muchísimas palabras. Barlow trataba de intercalar sus propias opiniones, pero Husband, sin prestarle atención, presentaba sus argumentos con tanto entusiasmo que de las comisuras de su boca volaban gotas de saliva. Un nefando aborto de la justicia, comisarios que no han sido designados por ninguna orden legal, sino que se nombran a sí mismos para enriquecerse de forma corrupta, desdeñando a los legítimos. Barlow bajó los brazos y comenzó a retroceder en un intento de escapar de la estampida. Pero cuando el cuaquero hizo una pausa para tomar aliento, él aprovechó la oportunidad para inclinarse hacia adelante y clavarle un dedo amenazador en el pecho. ¿Y usted habla de justicia, señor? ¿Qué relación guardan los desmanes y destrozos con la justicia, si propone la destrucción de propiedad como medio de ventilar sus quejas? Yo no, pero ¿debe el poder caer víctima de la gente sin escrúpulos, sin que nadie preste atención a sus aprietos? Yo digo, señor, que Dios castigará sin misericordia a quienes oprimen al pobre y... ¿Sobre qué discuten?, preguntó MacDonald, que presenciaba el intercambio con interés. ¿Sobre religión? Puesto que era Husband quien estaba involucrado, ya no cabía esperar más pugilato. La mayor parte de la multitud perdía el interés. Se alejaba ya hacia las mesas de platos fríos y los braseros de la terraza. Hunter y los otros reguladores seguían allí para prestar apoyo moral a Husband, pero entre los invitados abundaban los plantadores y comerciantes. En teoría apoyaban a Barlow, pero en práctica no estaban muy dispuestos a malgastar esa rara ocasión festiva en una controversia con el cuaquero sobre los derechos de los contribuyentes pobres. Por mi parte, tampoco estaba muy dispuesta a examinar en detalle la retórica de la regulación,
pero hice lo posible por brindar a MacDonald una somera vista general de la situación. Y por lo tanto, el gobernador Tryon se vio obligado a organizar una milicia para combatir a los reguladores, pero ellos se retiraron, concluí. Aún así, de ningún modo han abandonado sus exigencias. Husband tampoco había abandonado la discusión. Nunca lo hacía. Pero Barlow logró quitárselo de encima. Ya se encontraba ajustándose la ropa delante de las mesas del refrigerio bajo los álamos, en compañía de algunos enemigos solidarios, todos los cuales echaban periódicas miradas de desaprobación al cuáquero. «Comprendo», dijo MacDonald, interesado. «Farquhar Campbell me habló de ese movimiento subversivo. ¿Dice usted que el gobernador ordenó una milicia y podría hacerlo otra vez? ¿Quién dirige sus tropas, señora?» Creo que el general Waddell, Hugh Waddell, está enfrente de varias compañías, pero el cuerpo principal estaba bajo el mando del gobernador en persona. Ha sido militar. ¿De veras? El mayor parecía muy interesado. En vez de enfundar la pistola, la acariciaba con un aire distraído. Campbell me dijo que su marido ha recibido una gran extensión de tierras en territorio despoblado. Por casualidad, ¿es íntimo del gobernador? Yo no diría tanto, respondí en tono seco, pero sí que lo conoce. El rumbo que había tomado la conversación me inquietaba un poco. En términos estrictos, era ilegal que los católicos recibieran de la corona tierras en las colonias. Yo ignoraba si el mayor MacDonald estaba al tanto de eso, pero obviamente debía imaginar que Jamie era católico, dado sus antecedentes familiares. ¿Cree usted que su marido podría presentarme, estimada señora? Los pálidos ojos azules brillaban de especulación. De pronto comprendí que intentaba. Cuando no hay guerra, los militares de carrera se encuentran en obvia desventaja en cuanto a ocupación e ingresos. Aunque la regulación fuera una tempestad en un vaso de agua, sí había alguna perspectiva de acción militar. Después de todo, Tryon no tenía tropas regulares. Si debía convocar de nuevo a la milicia, tal vez estuviera dispuesto a acoger y pagar a un oficial experimentado. Echó una mirada cautelosa al prado. Husband y sus amigos se habían retirado un poco y conversaban en un grupo apretado, junto a una de las nuevas estatuas de Yocasta. A juzgar por el enfrentamiento reciente, la regulación aún estaba peligrosamente activa. Podría ser, respondí cauta. No veía motivos por los que Jamie pudiera oponerse a darle una carta de presentación para Tryon. Y en verdad yo estaba en deuda con ese hombre por haber evitado una riña a gran escala. Tendrá usted que discutirlo con mi marido, pero será un placer hablarle por usted. Le estaré eternamente agradecido, señora. Después de enfundar la pistola, se inclinó hacia mi mano. Al erguir la espada, echó un vistazo por encima de mi hombro. Con su permiso, señora Fraser. Debo retirarme ya, pero confío conocer muy pronto a su esposo. El mayor se alejó hacia la terraza. Al volverme, vi que Herman Husband se acercaba a grandes pasos hacia mí, seguido por Hunter y algunos otros. Amiga Fraser, vengo a pedirte que expreses a la amiga Inés mis buenos augurios y mis excusas, por favor, dijo sin preámbulo. Debo retirarme. Oh, ¿tan pronto se va? Vacilé. Por una parte quería instarlo a quedarse, y por otra preveía mayores disturbios si no se iba. Los amigos de Barlow no le quitaban un ojo. Él me leyó el pensamiento en la cara. Asintió con sobriedad. Sus facciones, ya desaparecido el arrebol del debate, eran sombrías. Será mejor así.
Yocasta Cameron ha sido una gran amiga para mí y para los míos. No estaría correspondiendo a su bondad si trajera la discordia a las celebraciones de su boda. No quiero hacerlo, y a la vez, la conciencia me impide guardar silencio cuando oigo opiniones tan perniciosas como las que se han expresado aquí. Echó al grupo de Barlow una mirada de frío desprecio que fue enfrentada de igual modo. Además, añadió volviendo la espalda a los barlowistas, hay asuntos que requieren nuestra atención. Vaciló a ojos vistas como si estuviera a punto de decirme algo más, pero decidió no hacerlo. Desde luego, señor Husband, y créame que lo siento. Me dedicó una vaga sonrisa teñida de melancolía y movió la cabeza sin decir más. Pero él se alejaba, seguido por sus compañeros. James Hunter se detuvo a decirme en voz baja: los reguladores se están congregando. Hay un campamento grande cerca de Salisbury. Dijo, tal vez convenga que su marido lo sepa. Me saludó tocando el ala de su sombrero y, sin aguardar respuesta, se alejó a grandes pasos. Su chaqueta oscura desapareció entre la muchedumbre, como un gorrión tragado por una bandada de pavos reales. Desde el borde de la terraza podía observar toda la fiesta, que fluía en un torrente de festividad, desde la casa hasta el río. En sus remolinos eran evidentes para el ojo entendido. Yocasta formaba el ojo del torbellino social más grande, pero había otros más pequeños que giraban ominosamente en torno a Ninian Bell, Hamilton y Richard Caswell. A través del encuentro serpenteaba una corriente de inquietud, que dejaba en sus orillas depósitos de conversación, ricos en el fértil abono de la especulación. Por las cosas que oí, el tema predominante era la supuesta vida sexual de nuestros anfitriones, pero la política lo seguía de cerca. Aún no había visto señales, ni de Jamie ni de Duncan. Sin embargo, allí estaba de nuevo el mayor. Se detuvo con una copa de sidra en cada mano. Había visto a Brianna. Lo observé con una sonrisa. Era frecuente que Brianna detuviera en seco a los hombres, aunque no siempre por pura admiración. Había heredado varias cosas de Jamie: los ojos azules y rasgados, el pelo flamígero, la nariz larga y recta, la boca ancha y firme, y también la audaz estructura facial proveniente de algún noruego antiguo. Pero sumada a esos llamativos atributos, había heredado también su estatura. En una época en que el promedio de las mujeres no llegaba ni al 1,5 metros, Brianna medía 1,80, y la gente solía mirarla con atención. Era lo que estaba haciendo el mayor MacDonald. Olvidada la sidra en las manos, Roger, al percatarse, lo saludó con una sonrisa, pero se acercó a Brianna, un paso más, con ese aire inconfundible que expresa: «Esta es mía, tío». Observando al mayor mientras conversaba, noté lo pálido y flaco que parecía comparado con Roger. Este era casi tan alto como Jamie, de hombros anchos y piel olivácea. Su pelo negro brillaba como ala de cuervo bajo el sol de primavera, legado quizá de algún antiguo invasor español. Era preciso admitir que no se detectaba ningún parecido entre él y el pequeño Jem, rubicundo como candelero de bronce recién forjado. Las sonrisas de Roger se veían como un destello blanco. El mayor, en cambio, sonreía con los labios apretados, como lo hacían casi todos después de los 30 años, para disimular los huecos y las caries endémicos. Quizás fuera por las tensiones de su oficio, quizás solo el efecto de una alimentación deficiente. En esa época, que un niño fuera vástago de una buena familia
no significaba que comiera bien. Deslicé la lengua por los dientes para probar el filo de mis incisivos. Fuertes y sólidos. Me tomaba considerable molestia para que permaneciesen así, pues conocía el estado del arte dental de esa época. «Hombre, la señora Fraser». Una voz ligera interrumpió mi pensamiento. Philly Wiley estaba junto a mi codo. «¿Qué está usted pensando, querida mía? Se la ve indiscutiblemente feroz». Hablaba en voz baja. Me había cogido de la mano y desnudaba sus dientes bastante buenos en una sonrisa sugestiva. «No soy querida suya», le dije con cierta actitud, retirando de golpe la mano. En cuanto a lo de feroz, me sorprende que nadie le haya mordido todavía en el trasero. «Oh, no pierdo las esperanzas», me aseguró, chispeantes los ojos, y mientras me hacía una reverencia, consiguió apoderarse una vez más de mi mano. «¿Puedo aspirar al honor de bailar con usted más tarde, señora Fraser?» «Por supuesto que no», respondí tirando de mi mano. «Suélteme». «Sus deseos son órdenes para mí». Me soltó, pero sin antes plantarme un beso en el dorso de la mano. Contuve el impulso de limpiarme el sitio húmedo en la falda. «Vete, niño», agité el abanico hacia él. «Fuera, fuera». Philip Wiley era un petimetre. Hasta entonces lo había visto 2 veces, en ambas ocasiones muy acicalado. Pantalones de satén, medias de seda y todos los jaeces que suelen ir con ellos, incluidos la peluca y la cara empolvada, y un pequeño lunar en forma de medialuna negra garbosamente pegado junto a un ojo. Pero ahora la podredumbre se había extendido. La peluca empolvada era malva, y el chaleco de satén estaba bordado con parpardé. Sí, eran leones y unicornios de hilo de oro y plata. Los pantalones de satén lo ceñían como un guante bifurcado. La medialuna había cedido paso a una estrella en la comisura de la boca. El señor Bowley se había convertido en un macarrón con queso. «Oh, no tengo intenciones de abandonarla, señora Fraser», me aseguró. «La he estado buscando por todas partes». «Pues ya me he encontrado», dije mientras observaba su chaqueta de terciopelo rosa intenso, con 15 centímetros de puño de seda rosada muy tenue y peoñas escarlatas bordadas en los botones. Pero no me extraña que tuviera dificultades. Supongo que lo ciega el fulgor de su chaleco. Lo acompañaba, como de costumbre, Lloyd Stanhope, igualmente próspero, pero vestido con mucha más sencillez que su amigo. Stanhope lanzó un bufido de risa, pero Wiley, sin prestarle atención, me hizo una profunda reverencia. «Ah, es que este año me ha sonreído la fortuna. El tráfico con Inglaterra está bastante recuperado, gracias a los dioses, y yo he tenido mi parte en él, además de otras cosas. Debería usted acompañarme para ver». En ese momento me rescató la súbita aparición de Adlai Osborne, un adinerado mercader de más al norte en la costa, quien le dio una palmadita en el hombro. Aprovechando la distracción, levanté mi abanico y me escurrí por un hueco entre la muchedumbre. Librada por el momento a mis propios recursos, bajé tan tranquila por el prado. Aún buscaba a Jamie y a Duncan, pero esta era mi primera oportunidad de examinar las últimas adquisiciones de Yocasta, que estaban provocando comentario entre los invitados de la boda. Se trataba de 2 estatuas talladas en mármol blanco, plantadas una en el centro de cada prado. La más cercana a mí era una réplica a tamaño natural de un guerrero griego. Supuse que sería espartano, pues se habían omitido las piezas más frívolas del atuendo, dejando al caballero ataviado con un recio casco emplumado y una espada en la mano.
Clavado a sus pies se veía un escudo alargado, estratégicamente ubicado para cubrir las carencias más flagrantes de su guardarropa. En el prado, de la derecha, había otra similar, que representaba a una diana cazadora. Si bien sus torneados pechos sin algas de mármol blanco atraían apreciativas las miradas de reojo entre los caballeros presentes, en términos de fascinación pública, no podía medirse con su compañero. Sonreí tras el abanico al ver que el matrimonio Sherston pasaba junto a la estatua sin echarle siquiera una mirada. Después de todo, decían sus narices empinadas y las miradas aburridas que intercambiaban, en Europa esas obras de arte eran muy comunes. Solo esos colonos groseros, a los que les faltaba a la vez experiencia y educación, podían ver en eso un espectáculo, querida mía. Al examinar personalmente la estatua, descubrí que no era un griego anónimo, sino Perseo. Lo que descansaba junto al escudo no era una piedra, sino la cabeza cortada de una górgona, con la mitad de sus serpientes erizadas de horror y consternación. La evidente maestría en la ejecución de esos reptiles brindaba una excusa para aproximarse a examinar la estatua. Varias damas habían reunido coraje y ahora fruncían los labios con aire de entendidas, lanzando exclamaciones de admiración por la habilidad del escultor. De vez en cuando, alguna de ellas desviaba los ojos hacia arriba por una fracción de segundos, para luego bajarlos de nuevo hacia la górgona, con las mejillas enroquecidas por el aire matinal y el vino especiado, sin duda. Un tazón humeante de esa bebida, puesta bajo mi nariz como invitación, apartó mi atención de Perseo. «Beba usted un poco, señora Fraser», era Lloyd Stanhope, con bonachona amabilidad. «No le conviene coger frío, querida señora». No había peligro, pues el día era cada vez más templado. Aún así acepté la taza, disfrutando el aroma a canela y miel que de ella brotaba. Me incliné hacia un lado buscando a Jamie, pero no estaba a la vista. Un grupo de caballeros discutía los méritos comerciales del tabaco de Virginia y el añil a un lado del Perseo. La cara posterior de la estatua albergaba ahora a las 3 jovencitas que lo observaban a través de sus abanicos, entre rubores y risitas agudas. «Inigualable», decía Philip Wiley a alguien. Los remolinos de la conversación lo habían traído de nuevo a mi lado. «Absolutamente inigualable. Perlas negras se las llama. Nunca ha visto usted nada igual, se lo aseguro». Echó un vistazo a su alrededor y al verme alargó una mano para tocarme el codo. «Tengo entendido que usted ha pasado algún tiempo en Francia, señora Fraser. Tal vez las ha visto allí». «¿Perlas negras?», dije, esforzándome por atrapar las hebras de la conversación. «Pues sí, unas cuantas. Recuerdo que el arzobispo de Rouen tenía un pequeño paje moro que llevaba una muy grande en la oreja». Stanhope quedó ridículamente boquiabierto. Wiley me miró por una fracción de segundo y luego lanzó una carcajada tan potente que los del tabaco y las jovencitas risueñas se interrumpieron en seco para mirarnos. «Acabará por matarme, mi querida señora», jadeó Wiley, mientras Stanhope declinaba en sofocados resoplidos de regocijo. Su amigo extrajo un pañuelo de encaje para tocarse con delicadeza la comisura de los ojos, por no arruinar el polvo con las lágrimas de alegría. «¿En verdad, señora Fraser, no ha visto mis tesoros?». Me cogió por el codo para conducirme fuera de la muchedumbre con asombrosa amabilidad. «Venga, permítame que se los muestre». Me guió con mano hábil entre el gentío, más allá de la casa, donde un sendero de piedras conducía a los establos. Había más gente congregada alrededor del corral, donde el mozo de cuadra de Yocasta
arrojaba heno a varios caballos. Eran 5, 2 yeguas, un par de potros de 2 años y un semental. Los 5 eran negros como el carbón. Su pelaje refulgía bajo el pálido sol de primavera, aún lanudos como estaban por el pelo del invierno. Aunque yo no era experta en caballo, sabía lo suficiente como para admirar esos pechos de tonel y los cuartos esculturales que le dan un aspecto elegante y fortaleza, peculiar pero muy atractivo. Más allá de la belleza de sus formas y su pelaje, lo más llamativo de esos animales era el pelo. Esos caballos negros tenían grandes masas flotantes de pelo sedoso, casi como de mujer, que flameaba con cada movimiento, imitando la grácil caída de las largas colas. Por añadidura, sobre cada casco pendía una decoración de mechones negros que se elevaban a cada paso, como si fueran algas, en contraste con los huesudos caballos de monta y los toscos animales que se usaban para tiro. Estos parecían casi mágicos, y a juzgar por los comentarios sobrecogidos que provocaban entre los espectadores, tanto podían provenir de la plantación de Philly Wiley como del país de las hadas. ¿Son suyos?, le pregunté a Wiley, sin apenas mirarlo, por no apartar los ojos de esa encantadora visión. ¿Cómo los consiguió? Son míos, sí, dijo, barridas por el simple orgullo las afectaciones de costumbre. Son frisones, la más antigua de las razas. Su linaje se remonta por siglos. En cuanto a cómo los obtuve, se inclinó sobre la cerca con la mano extendida y agitó los dedos a los caballos con un gesto de invitación. Los crío desde hace varios años. Traje esto por invitación de la señora Cameron. Quiere comprar una de mis yeguas y sugirió que 1 o 2 de sus vecinos también podrían estar interesados. En cuanto a Lucas, aquí presente, el semental había reconocido a su dueño y se sometía graciosamente a que le rascaran la frente, no está en venta. Las 2 yeguas estaban visiblemente preñadas. Como las crías eran de Lucas, Wiley lo había traído como prueba de su estirpe, según dijo, y para exhibirlo. Pensé con íntima diversión. Las perlas negras estaban despertando gran interés. Varios de los vecinos que criaban caballos se habían puesto verdes de envidia al ver a Lucas. Philip Wiley se pavoneaba como un gallo. «Ah, estabas aquí, Sassenach», la voz de Jamie sonó pronto en mi oído. «Te he estado buscando». «¿De veras?» Volví la espalda al corral al verlo. Experimentaba un repentino calor bajo el esternón. «¿Y tú? ¿Dónde has estado?» «Oh, aquí y allá», respondió, sin que mi tono acusador lo perturbara. «Espléndido caballo, señor Wiley, ¿de verdad?» Lo saludó con una ligera inclinación de la cabeza y me condujo del brazo hacia el prado antes que el otro pudiera murmurar: «A su servicio, señor». «¿Qué hacías ahí con el pequeño Philip Wiley?», preguntó mientras se abría paso entre una bandada de esclavos domésticos que salían a torrentes de las cocinas llevando bandejas de comidas humeante bajo las servilletas blancas. «Ver los caballos», respondí con una mano contra el estómago, con la esperanza de acallar los ruidos ocasionados por la aparición de comida. «¿Y tú?» «Buscaba a Duncan», me siguió para sortear un charco. «No estaba en la letrina, tampoco en la herrería, ni en los establos o cocinas. He cogido un caballo y he cabalgado hasta los depósitos de tabaco, pero allí no había rastro de él. Puede que el teniente Wolf lo haya asesinado», sugerí. «El rival desdeñado y todo eso». «Wolf», se detuvo con gestos consternado. «¿Ese escupitajo está aquí?» «En carne y hueso», le aseguré señalando el prado con el abanico. Wolf había ocupado un puesto junto a la mesa del refrigerio. Su silueta baja y fornida con el uniforme azul y blanco resultaba inconfundible. «¿Es posible que tu tía lo haya invitado?» «Creo que sí», respondió ceñudo pero resignado. «Supongo que no resistió la tentación de restregárselo en las narices».
Es lo que pensé. Hace solo media hora que ha llegado, pero si continúa bebiendo de ese modo, cuando se celebre la ceremonia estará inconsciente. Jamie descartó al teniente con un gesto despectivo. Por mí, como si se conservara en alcohol, si así lo quiere, mientras no abra la boca más que para beber. Pero, ¿dónde se habrá escondido Duncan? ¿Y si lo hubiera arrojado al agua? Lo dije en broma, pero aún así eché la mirada al río. Un bote venía hacia el embarcadero con remero de pie y en la proa para arrojar la amarra al esclavo que lo esperaba. Mira, ¿es por fin el sacerdote? Lo era, una figura baja y regordeta, con la sotana negra recogida por encima de las rodillas peludas, trepó ignominiosamente al muelle, ayudado por un empujón del barquero. Ulises ya corría a saludarlo. Bien, dijo Jamie en tono satisfecho, ya tenemos un sacerdote y una novia. 2 de 3, es un progreso. Espera un momento, Sassenach, que se te ha soltado el pelo. Siguió lentamente la línea de un rizo caído por mi espalda. Para darle el gusto, dejé que el chal resbalara desde mis hombros. Él recogió de nuevo el rizo con la habilidad de una larga práctica y me hizo estremecer con un beso en el dorso del cuello. Jamie tampoco era inmune a los aires primaverales imperantes. Supongo que debo seguir buscando a Duncan, expresó con un dejo de pena. Sus dedos demoraban en mi espalda, recorriendo con delicadeza el surco de mi columna. Pero cuando lo haya encontrado, tiene que haber algún lugar que ofrezca un poco de intimidad. La palabra intimidad hizo que me reclinara contra él. Eché un vistazo a la ribera donde un grupo de sauces llorones albergaba un banco de piedra. Un sitio muy íntimo y romántico, sobre todo por la noche. Los sauces estaban densos de verdor, pero divisé un destello escarlata a través de las ramas colgantes. «¡Allí está!», exclamé moviéndome tan de repente que pisé a Jamie en la punta del pie. «Oh, perdona». «No importa», me aseguró. Había seguido la dirección de mi mirada y ahora seguía decididamente. «Iré por él. Sube a la casa, Sassenach, y no pierdas de vista a mi tía ni al cura, que no escapen hasta que la boda se haya celebrado». Jamie bajó por el prado hacia los sauces, respondiendo de pasada a los saludos de amigos y conocidos. En realidad, pensaba menos en las inminentes nupcias de Duncan que en su propia esposa. Tenía conciencia de que había sido bendecido con una bella mujer, aún en ropa de andar por casa, metida hasta las rodillas en el barro de su huerta o manchada con la sangre de su vocación. La curva de sus huesos apelaba a su propia médula. Esos ojos de color whisky podían embriagarlo con una sola mirada. Además, el alboroto de su cabellera lo hacía reír. La sola idea lo hizo sonreír. Se dijo que tal vez estaba algo borracho. El licor corría como agua en esa fiesta, y ya había varios hombres reclinados contra el mausoleo del viejo Héctor con los ojos vidriosos y la mandíbula floja. Detrás del árbol alguien meaba entre los arbustos. Al ver eso, negó con la cabeza. Cuando cayera la noche, habría un cuerpo bajo cada mata. Dios santo, solo pensar en cuerpos bajo las matas, su mente le había ofrecido una indecente visión de Claire, despatarrada y sonriente, con los pechos asomados por el vestido. Las hojas marchitas y la hierba seca tenían los mismos colores que sus faldas arrugadas y el vello rizado de su... Ahogó de golpe el pensamiento para dedicar una reverencia cordial a la anciana señora Alderdice, la madre del juez. «A su servicio, señora». «Buenos días tenga usted, joven». «Buenos días». La dama inclinó magistralmente la cabeza sin detener su camino, apoyada en el brazo de su compañera. Una joven sufrida, paciente, que respondió al saludo de Jamie con una vaga sonrisa. «Amo Jamie».
Una de las criadas rondaba a su lado con una bandeja llena de tazas. Él cogió una. Después de agradecérselo, con una sonrisa bebió la mitad de su contenido de un solo trago. No podía dictarlo. Debía volver en busca de Claire. Apenas veía su coronilla entre la multitud reunida en la terraza. La muy terca se negaba a usar una cofia decente. Desde luego, a cambio se había puesto una fruslería de encaje sujeta con unas cuantas cintas y pimpollos de color rosa. Eso también le causaba risa. Sonriendo para sus adentros, continuó la marcha hacia los sauces. Lo que tenía así era haberla visto con su vestido nuevo. Llevaba meses sin verla ataviada como corresponde a una dama, con la cintura estrecha, envuelta en seda y los pechos blancos y redondos, y dulces como peras de invierno, asomados a un buen escote. De pronto apareció una mujer distinta, íntimamente familiar, pero también estimulante por lo extraña. Le temblaron los dedos al recordar aquel rizo reverde suelto en espiral a lo largo de la espalda, y el contacto de su nuca esbelta, y el de ese trasero caliente y regordete apretado contra su pierna. Hacía más de una semana que no la gozaba, rodeados de gente como estaban, y esa carencia comenzaba a afectarlo marcadamente. Desde el día en que ella le había mostrado los espermatozoides, tenía incómoda conciencia del agolpamiento que de vez en cuando padecían los huevos. Impresión que se fortalecía en situaciones como esta. Sabía muy bien que no había peligro de ruptura o explosión, pero no podía sino pensar en todos los empellones que se estaban produciendo allí adentro. Verse atrapada en una bullente masa de otros, sin posibilidades de escapar, era una de las visiones personales del infierno. Por un momento se detuvo ante los sauces para tranquilizarse con un breve estrujón, con la esperanza de calmar por un rato aquel tumulto. Quería ver a Duncan, bien casado. Luego el hombre tendría que ocuparse de sus propios asuntos, en cuanto cayera la noche. Y si no encontraba mejor lugar que los matorrales, en los matorrales sería. Apartó una rama de sauce y se agachó para pasar. «Duncan», comenzó, pero se interrumpió. El remolino de pensamientos carnales desapareció como agua en el sumidero. La chaqueta escarlata no pertenecía a Duncan Innes, sino a un desconocido que giró en redondo, tan sorprendido como él. Lucía el uniforme del ejército de su majestad. En la cara del hombre se borró la expresión de sobresalto, casi tan rápido como la sorpresa de Jamie. Debía ser MacDonald, el militar de Farquhar Campbell. Farquhar Campbell le había mencionado. Al parecer, Farquhar también había dado al mayor su descripción, pues era obvio que el hombre lo identificaba. MacDonald sostenía una taza de ponche. Los esclavos cumplían. La bebió hasta el fondo, con decisión, y la depositó en el banco, de piedra, para limpiarse los labios con el dorso de la mano. El coronel Fraser, supongo. Mayor MacDonald, dijo él a su vez, con una inclinación de cabeza en la que se mezclaban la cortesía y la cautela. Un servidor, señor. El otro se inclinó puntilloso. ¿Puedo robarle un minuto de su tiempo, coronel? Miraba por encima del hombro de Jamie. Atrás se oían risitas, pequeños gritos excitados de mujeres muy jóvenes perseguidas por hombres igualmente jóvenes. ¿En privado? Jamie notó que pronunciaba su cargo miliciano con agria diversión, pero asintió brevemente. Después de abandonar su taza, aún medio llena, junto a la del mayor, señaló la casona con la cabeza. MacDonald lo siguió hacia afuera de los sauces mientras los susurros y los grititos anunciaban que el banco y los árboles protectores se habían convertido en propiedad del elemento más joven. Que tuviera suerte para sus adentros, tomó nota de aquel lugar con vistas de usarlo él mismo en cuanto hubiera anochecido.
El día era frío pero sereno y luminoso. Varios de los invitados, en su mayoría hombres, para los que la atmósfera civilizada resultaba sofocante, habían formado grupos de discusión en las esquinas de la terraza o paseaban por los senderos del jardín, donde sus pipas de tabaco podían humear en paz. Como ese último lugar le pareció el mejor para evitar interrupciones, Jamie condujo al mayor por el sendero de piedras que llevaba hacia los caballos de Wiley, preguntó el militar mientras rodeaban la casa. Buscaría una conversación intrascendente cualquiera hasta que estuvieran fuera del alcance de oídos ajenos. Sí, el semental es un magnífico animal. Por acto reflejo, los ojos de Jamie se desviaron hacia el cercado. Lucas mordisqueaba la hierba junto al abrevadero, mientras los dos yeguas se olisqueaban amistosamente cerca del establo, lustrosos los anchos lomos bajo el sol pálido. Sí, y tal vez. El mayor miró hacia allá con un ojo medio cerrado en dubitativo acuerdo. Parecen fuertes, buen pecho, pero todo ese pelo no servirán para la caballería, aunque supongo que bien afeitados y vestidos. Jamie contuvo el impulso de preguntarle si las mujeres también le gustaban afeitadas. Aún llevaba en la mente la imagen de aquel rizo suelto, cayendo en espiral a lo largo del cuello blanco. Quizá los establos ofrecieran una mayor oportunidad. Apartó ese pensamiento para una investigación posterior. ¿Hay algún asunto que le preocupe, mayor?, preguntó de forma más abrupta de lo que había calculado. No es exactamente preocupación mía, replicó con tono afable MacDonald. Se me ha dicho que a usted le interesa el paradero de una persona llamada Stephen Bonnet. ¿Estoy bien informado, señor? Sí. ¿Sabe usted dónde está? Por desgracia, no. El mayor enarcó una ceja al ver su reacción. Pero sé dónde ha estado. Mala persona, el tal Stephen Bonnet, por lo que parece, inquirió con aire algo jocoso. Se podría expresar así. Ha matado a varios hombres y a mí me robó y violó a mi hija, enumeró Jamie sin rodeos. El mayor inspiró hondo con la cara ensombrecida por un súbito entendimiento. Ah, comprendo. Levantó apenas la mano como para tocarlo en el brazo, pero lo dejó caer a un lado. Dio unos pasos más con la frente arrugada en un gesto de concentración. Comprendo, repitió. De su voz había desaparecido cualquier rastro de diversión. No sabía. Comprendo, sí. Volvió a caer en el silencio. Sus pasos se hicieron más lentos al aproximarse al cercado de los caballos. Supongo que piensa decirme lo que sabe de ese hombre, dijo Jamie cortés. MacDonald lo miró de frente y pareció reconocer que cualesquiera fuesen sus intenciones, la de su interlocutor era enterarse de lo que él supiera ya por medio del diálogo, ya por métodos más directos. No lo conozco en persona, dijo con suavidad. Lo que sí es lo que escuché durante una reunión social en New Bern el mes pasado. Fue durante una partida de wits organizada por David Howell, armador adinerado y miembro del Consejo Real del Gobernador. La selecta reunión se inició con una cena excelente. Luego pasaron a los naipes y a la conversación bien marinada con ponche de ron y coñac. Al avanzar la noche, con el humo de cigarrillo ya denso, en el aire de la conversación se tornó más franca. Se hicieron referencias jocosas a la reciente fortuna de cierto señor Butler, con muchas especulaciones semiveladas en cuanto a la fuente de esas riquezas. Un caballero se lo oyó decir con envidia: si uno pudiera tener un Stephen Bonnet en el bolsillo. De inmediatamente lo acalló el codazo de un amigo cuya discreción no estaba tan disuelta por el ron. ¿El señor Butler estaba entre los presentes?, preguntó Jamie con aspereza. El nombre no le era familiar, pero sí los miembros del Consejo Real lo conocían. En la colonia, los círculos de los poderosos eran reducidos.
Su tía o Farquhar Campbell podían conocer a alguno de ellos. No, no estaba allí. Habían llegado al cercado. MacDonald apoyó los brazos cruzados en la barandilla con los ojos fijos en el semental. No creo, reside en Edenton. Igual que Philip Wiley. Lucas, el semental, se acercó a ellos dilatando con curiosidad las negras fosas nasales. Jamie se mostró amistoso y frotó su lustrosa mandíbula. Apenas reparaba en la belleza del frisón. Sus pensamientos giraban como un trompo. Edenton estaba sobre el estrecho de Albemarle, de fácil acceso para los barcos. Lo más probable que Bonnet hubiera retomado su oficio marino, y también el de pirata y contrabandista. ¿Ha dicho usted que Bonnet era mala persona?, comentó Jamie, volviéndose a MacDonald. ¿Por qué? ¿Juega al whist, coronel Fraser? MacDonald le echó una mirada inquisitiva. Particularmente se lo recomiendo. Comparte algunas cualidades con el ajedrez en cuanto a descubrir la mente del adversario. Y tiene gran desventaja, que se puede jugar contra más gente. Las líneas marcadas de su cara se relajaron en una momentánea sonrisa. Otra ventaja, aún mayor, es que con él puedes ganar la vida, cosa que rara vez sucede con el ajedrez. Estoy familiarizado con el juego, señor, replicó Jamie con suma sequedad. MacDonald era un oficial de regimiento, sin tareas activas, por lo que solo recibía mitad de la paga. No era en absoluto raro que esos hombres completaran su magro salario recolectando datos que pudieran a la vez trocar. Por el momento no se había puesto recio, pero eso no significaba que no reclamase más adelante el pago de la deuda. Jamie reconoció la situación con una leve cabezada. El mayor asintió a su vez, satisfecho, a su debido tiempo le diría lo que deseaba. Pues bien, señor, como supondrá usted, sentí curiosidad por averiguar quién era ese Bonnet. Y si en verdad era un huevo de oro, ¿qué gallina lo había puesto? Pues bien, señor, pero sus compañeros de juego habían recobrado la cautela. No pudo saber nada más del misterioso Bonnet, salvo el efecto que causaba en quienes lo conocían. ¿Conoce usted el viejo dicho de que es tan revelador lo que el hombre dice como lo que calla? ¿O la manera de decirlo? Continuó sin aguardar respuesta. Éramos 8 jugadores. 3 especulaban libremente, pero noté que sabían tan poco del señor Bonnet como yo mismo. Otros 2 parecían interesados, pero los 2 restantes, movió la cabeza, estaban muy callados, señor, como si no quisieran mentar al diablo por miedo a que apareciera. Sus ojos refulgían de especulaciones. ¿Conoce usted personalmente a ese hombre? Sí. ¿Quiénes eran los caballeros que lo conocían? Walter Presley y Josiah Wright, respondió de inmediato el mayor, ambos muy amigos del gobernador. ¿Mercaderes? Entre otras cosas, ambos tienen depósitos. Wright en Edenton y Plymouth Presley en Charleston. Savannah, Wilmington y Edenton. Presley tiene también intereses comerciales en Boston, añadió MacDonald, como si acabara de recordarlo, aunque no sé muy bien en qué consisten. Y Wright es banquero. Jamie asintió. Caminaba con las manos cruzadas bajo los faldones de la chaqueta. Nadie podía ver la fuerza con que apretaba los dedos. Creo haber oído hablar del señor Wright, dijo. Philip Wiley lo mencionó, que es un caballero llamado así, posee una plantación cerca de la suya. MacDonald asintió. El extremo de la nariz se había puesto muy rojo y sus mejillas se destacaban pequeños vasos sanguíneos rotos, recuerdo de años pasados en campaña. Sí, ha de ser 4 chimeneas, miró de soslayo a Jamie hurgándose con la lengua una muela. ¿Piensa usted matarlo? Por supuesto que no, replicó Jamie sin alterarse. ¿A un hombre con tanto contacto en las altas esferas? El mayor lo miró con aspereza. Luego resopló.
Sí, claro. Durante algunos instantes continuaron caminando sin hablar, codo a codo, cada uno ocupado en sus pensamientos y cada uno conscientes de los de su compañero. La noticia de los contactos de Bonnet tenía doble filo. Por un lado, ahora sería más fácil encontrar al hombre. Por otro, esas vinculaciones complicarían bastante las cosas, cuando llegara el momento de matarlo. Aquello no detendría a Jamie, y el mayor lo percibía a claras, pero sin duda era un motivo de reflexión. El mismo MacDonald suponía una dificultad considerable. A los socios comerciales de Bonnet le interesaba saber que alguien tenía intenciones de cortarle las fuentes de ganancias, y era muy probable que tomaran medidas para evitarlo. Además, pagarían bien por la noticia de que la gallina de los huevos de oro corría peligro, perspectiva que el militar no dejaría de apreciar. Aún así, por el momento, no había manera de acallar a MacDonald. Jamie no tenía muchos medios para sobornarlo, y de cualquier modo, era pobre recurso. Pues el hombre no se deja comprar una vez, está siempre a la venta. Su compañero le sostuvo la mirada con una leve sonrisa. Luego apartó la cara. No, la intimidación no serviría, aun si él se decidiera amenazar a quien se acercaba de prestarle un servicio. Que, pues, no era imposible romperle la crisma, solo para evitar que fuera con el cuento a Wright, Presley o Butler. Y si no podía actuar mediante el soborno o la fuerza, el único medio que le quedaba para callar al hombre era la extorsión. Medio que presentaba sus propias complicaciones, puesto que por ahora él no sabía nada que pudiera desacreditar a MacDonald. Dada la vida que llevaba, el mayor debía tener puntos débiles, pero ¿habría tiempo para descubrirlos? ¿Cómo supo usted que yo buscaba noticias de Stephen Bonnet?, preguntó de golpe, interrumpiendo las reflexiones de su acompañante. El militar se encogió de hombros. Luego acomodó el sombrero y la peluca. Lo he sabido por 5 o 6 fuentes distintas, señor, tanto en tabernas como en las cortes de los magistrados. Me temo que su interés es muy conocido. Y añadió con delicadeza una mirada de soslayo, aunque no su motivo. Jamie lanzó un hondo gruñido. Al parecer, no disponía de un arma que no fuera de doble filo. Echar una red amplia atrapaba al pez, pero también habría causado ondulaciones que podían poner sobre aviso a la ballena. Si toda la costa sabía que buscaba Bonnet, Bonnet también lo sabría. Tal vez eso fue una mala noticia, o tal vez no lo fuera. Si Brianna se enteraba, habría expresado muy claramente su deseo de dejarse a Bonnet en paz. Era una tontería, desde luego, pero él prefirió no discutir. Se habría limitado a escucharla fingiendo una total consideración. La muchacha no tenía por qué enterarse de nada hasta que el hombre estuviera bien muerto, aunque si antes le llegaba alguna noticia. Empezaba a analizar las posibilidades cuando MacDonald volvió a hablar. Su hija ha de ser la señora Mackenzie, ¿verdad? ¿Importa eso? Lo había dicho con frialdad. El mayor tensó sus labios por un momento. No, desde luego, solo que he conversado con la señora Mackenzie y me ha parecido muy encantadora. La idea de que carraspeó, se detuvo para darse vuelta hacia Jamie. Yo también tengo una hija, dijo de pronto. ¿Sí? Jamie ignoraba que MacDonald estuviera casado. Seguramente no lo estaba. ¿En Escocia? En Inglaterra. Su madre es inglesa. El frío había pintado vetas de color en su mejilla curtida. Aunque éstas se acentuaron, los pálidos ojos azules siguieron fijos en su interlocutor. Tenían el mismo color que el deslumbrante cielo. Jamie asintió que se aflojaba la rigidez de su columna. Encogió un poco los hombros y se dejó caer. MacDonald respondió con apenas perceptible inclinación de su cabeza.
Los dos hombres giraron sin discusión hacia la casa, conversando despreocupadamente sobre el precio del añil, las últimas noticias recibidas de Massachusetts y las bondades del clima de esa temporada. También he conversado con su esposa hace un rato, comentó MacDonald. Una mujer encantadora, muy amable. Es usted un hombre muy afortunado, señor. Me inclino a pensar que sí, respondió Jamie. El militar tosió con delicadeza. La señora Fraser tuvo la amabilidad de sugerir que usted podría, quizás, proporcionarme una carta de presentación dirigida a su excelencia, el gobernador, a luz de la reciente amenaza de conflicto. Su esposa ha pensado que tal vez un hombre de mi experiencia podría ofrecer algo en cuanto a... Usted comprende. Comprendía de sobra. Y aunque dudaba que Claire hubiera sugerido semejante cosa, era un alivio enterarse de que el precio era tan barato. Lo haré en el acto, aseguró. Búsqueme esta tarde después de la boda y se la entregaré. MacDonald inclinó la cabeza gratificado. Cuando llegaron al sendero que conducía a las letrinas, el mayor se despidió con una mano en alto. Al alejarse, pasó junto a Duncan Innes, que venía en dirección contraria, ojeroso, pálido, como si tuviera las entrañas anudadas. ¿Te encuentras bien, Duncan?, preguntó Jamie observando a su amigo con cierta preocupación. Pese a lo fresco del día, en su frente brillaba una película de sudor y sus mejillas estaban pálidas. Si se trataba de alguna fiebre, era de esperar que no fuera contagiosa. No, dijo la respuesta. No me siento. Necesito hablar contigo, MacDuff. Por supuesto, Acharay. Alarmado por el aspecto de Duncan, lo cogió del brazo para prestarle apoyo. ¿Quieres que busque a mi esposa? ¿Necesitas un trago? A juzgar por el olor, ya había bebido varios. Pero eso no era raro en un novio. No parecía muy afectado por la bebida, aunque algo le había sentado muy mal. Quizá un mejillón en mal estado durante la cena. Inés negó con la cabeza. Tragó saliva con una mueca, como si tuviera algo atascado en la garganta. Luego se llenó los pulmones de aire e irguió los hombros reuniendo valor para decir algo. No, MacDuff, es a ti a quien necesito. Un consejo, si tuvieras la bondad. Claro, hombre, claro. Ya más curioso que alarmado, Jamie soltó el brazo de su amigo. Dime, ¿de qué se trata? De la noche de bodas, barbotó Duncan. Es decir, tengo... Al ver que alguien salía del sendero delante de ellos, rumbo a las letrinas, se interrumpió de golpe. Por aquí. Jamie lo guió hacia la huerta, donde estarían a salvo entre los protectores muros de ladrillo. ¿La noche de bodas? Pensó a un tiempo tranquilizado y lleno de curiosidad. Sabía que Duncan nunca había tenido esposa. En Arsmuir no hablaba de mujeres como los otros. Por entonces, él lo había atribuido al pudor, pero quizá... No, Duncan tenía más de 50 años. Sin duda se le habría presentado la oportunidad. Solo quedaban dos posibilidades: preferencias raras o enfermedad sexual. Y él podía jurar que a Duncan no le gustaban los varones. Sería algo embarazoso, pero Claire podría curarlo, sin lugar a dudas, aunque ojalá no fuera la plaga francesa, o es así, sería cruel. Aquí, Acharay. Jamie condujo a Duncan al macizo de las cebollas. Aquí nadie nos molestará. Ahora dime, ¿qué problema tienes? Bueno, aquí terminó el capítulo. Vamos a tener que esperar a que Duncan hable con Jamie en el próximo capítulo, a saber qué es lo que le pasaba. Bueno, les mando un beso grande, que terminen bien el día y espero que les haya gustado.